Día lunes 29 de enero, se va acabando el mes, María Mercedes. Aquí estamos ya. Última semana de este mes. ¿Qué tal, Robert? Amigos, todos quienes se unen a nuestra señal para informarse, bienvenidos a su espacio informativo. Es la emisión primera de TVC Noticias, una hora política para saber qué ha pasado en las últimas 48 horas. Para actualizarnos de qué es lo que ha pasado en el ámbito nacional, contarles que la Asamblea Nacional discutió en primer debate la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. La propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado recibió nuevas críticas y se perfila como el punto de discordia para la votación de este proyecto. Vamos a ver quiénes están a favor y quiénes la rechazan. Veamos. El incremento del IVA se ha convertido en la manzana de la discordia entre las diversas bancadas del legislativo. Este fin de semana, los asambleístas llevaron a cabo el primer debate de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado. Y el bloque oficialista reiteró la necesidad de financiar la guerra interna con el dinero recaudado a través del IVA. Debemos tomar medidas, algunas inmediatas, como lo es la del IVA, que nos permite una recaudación inmediata, y así también la de la banca, la de las sociedades y la del ISD, que son medidas inmediatas y eficientes para ganarle la guerra en este momento al narco. Revolución Ciudadana no dio el brazo a torcer e insistió en que la crisis debe ser pagada por los ricos y no con el incremento de impuestos a sectores populares. Ese llamado, legisladores, a hacer política con la verdad en la mano y no ponernos a que el que no apoya el IVA es el malo y es delincuente. No, legisladores, hagamos política limpia, pues pensar diferente y pues presentar otras propuestas en beneficio del pueblo. No nos quieran ensuciar o manchar nuestros buenos nombres. El Partido Social Cristiano tampoco se dio terreno con respecto al IVA y solicitó que la Asamblea tome en cuenta su propuesta tributaria que incluye contribuciones especiales para las grandes empresas. Para que aquellas personas jurídicas que generan utilidades sean los que corran con el costo de esta crisis que vive la nación y no como siempre la clase media y los ciudadanos de a pie. Los legisladores de Construye sorpresivamente mostraron su intención de analizar las propuestas del Ejecutivo. Y el ministro de Finanzas demostró solidez y transparencia. Él pidió ayuda, pidió mirar de manera estructural la economía y nosotros con madurez y siendo la bancada más grande de oposición, queremos apoyar. La Comisión de Régimen Económico recolectará los aportes brindados en este debate para elaborar un segundo y definitivo informe que pasará a votación en el Pleno de la Asamblea. Informó Álvaro Terán. Acortar los procesos de extinción de dominio sin restar rigurosidad y eficiencia a la acción judicial es uno de los pedidos de la fiscal general a la Comisión del Régimen Económico, la cual se encuentra procesando la cuarta ley económica urgente enviada por el Ejecutivo. La ley para la recuperación de activos busca nutrirse de nuevos aportes para fortalecer su aplicación y así golpear a las finanzas de grupos criminales. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, por ejemplo, solicitó que los procesos de extinción de dominio puedan ejecutarse sin una sentencia condenatoria. Uno de los principales aspectos que ha hecho que la ley actual de extinción de dominio no se pueda aplicar en plenitud es la conexión que ostenta con la materia penal, exigiendo como requisito de procedibilidad la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Esta visión es compartida por el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, quien considera que de existir una ley eficiente ya se hubiesen recuperado los fondos sustraídos ilegalmente a esta institución. Que se la quiere asociar con la vía penal y no es así, son cuerdas distintas. ¿A qué me refiero? Y el caso Ispol es un vivo ejemplo de esto. No puede ser posible que quienes atracaron al Ispol, quienes en su momento se forraron sus alforjas con millones de dólares, todavía los tengan a su disposición inclusive para contratar y pagar abogados. La fiscal general aclaró que no se necesitan reducir los tiempos de la investigación, sino fortalecer los mecanismos técnicos y legales para ejecutar la extinción de dominio. Por su índole, requiere un
periodo de tiempo que supera los 90 días, necesariamente. En tal razón, la propuesta de duración de la investigación patrimonial de 3 meses ocasionaría que la Fiscalía General del Estado no logre recopilar los elementos necesarios para poder emprender una pretensión de extinción de dominio. Renato González cree que esta reforma es sustancial, pues los implicados ya no podrán burlar a la justicia ecuatoriana tal como lo hacen ahora. Pero si usted le deja con esa empresa embotelladora a la familia de alias Fito, son bastante felices, son bastante alegres y tienen la capacidad de comprar casas inclusive en el exterior. Diana Salazar también exhortó a los legisladores a reformar la ley para juzgar a los implicados, incluso si no se encuentran en el país. Las causas simplemente quedan suspendidas y nunca se llega a tener una sentencia condenatoria. Por lo tanto, esto genera impunidad. Informó Álvaro Terán. La designación del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia se encuentra entrampada. 3 votaciones no fueron suficientes para nombrar al reemplazo del actual titular, Iván Saquicela. Veamos. Minutos antes que se instale el pleno de la Corte Nacional de Justicia convocado para las 2:45 de este viernes, el presidente Iván Saquicela dio declaraciones de forma personal. Si Daniela tiene más votos, yo declino mi candidatura. Si José tiene más votos, yo declino mi candidatura. Y creo que, ganando o perdiendo, tengo de verdad la profunda satisfacción de haber sido un presidente de la Corte, tal como dije, de justicia abierta. Hemos hecho un trabajo por la función judicial. Quizás Saquicela vaticinaba lo que iba a pasar, ya que una primera votación logró 9 votos, Daniela Camacho 3 y José Swin 3. Nuevamente a través de voto escrito y secreto, se resolvió el empate, pasó Camacho. En el tercer intento, Saquicela logró 9 votos y no los 12, Camacho 6, empantanándose el proceso. Con un receso que tomó casi 3 horas, al parecer los cabildeos no dieron los frutos esperados. Se barajó la idea de nombrar a un presidente temporal, considerando la antigüedad. No existe esa norma, es imposible jurídicamente. Si eso sucede, es de facto. Que se haga bien al Ecuador, que al Ecuador hay que darle respuestas. ¿Y cuál es esa respuesta? El Pleno tiene que llegar a elegir un presidente, hoy u otro día, pero tiene que elegir un presidente. Al final del día no existió el quórum necesario para reinstalar la sesión, 8 de 15. Entonces se suspende, oportunamente serán convocados. Saquicela se retiró, visiblemente molesto, informó Héctor Romero. 10 preguntas de la consulta popular pasaron el filtro de la Corte Constitucional. 4 de ellas necesitan de un segundo dictamen y las 9 restantes quedaron fuera. De las 19 preguntas de la consulta popular, 10 pasaron el filtro de la Corte Constitucional. 6 de ellas solo necesitan la ratificación del presidente de la República, Daniel Noboa, para estar en la papeleta, mientras otras 4 proponen reformar la Constitución y por ello deberán someterse a otro control. Pero, ¿cuáles son las 6 preguntas que estarían en firme? La primera propone controles de armas, municiones y explosivos en las rutas y caminos para el ingreso a las cárceles. La segunda pregunta busca que se incrementen las penas en los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros. La tercera plantea que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro de las cárceles en los delitos establecidos en los artículos 698 y 699 del COI. La cuarta pregunta pretende tipificar el delito de tenencia y porte de armas o municiones. La quinta pregunta propone que las armas, explosivos o municiones incautadas en delitos puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional. La sexta busca que el Estado sea el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, y para ello se debe simplificar la ley de extinción de dominio. El presidente Daniel Noboa deberá decidir si todas estas preguntas van a la papeleta o solo alguna de ellas, informó Valeria Navarro.
Vamos a contarles ahora cuáles son las 9 preguntas que quedaron fuera de la consulta popular tras ser rechazadas por la Corte Constitucional. Por decisión del presidente Daniel Noboa, la pregunta de los casinos fue retirada de la consulta popular, pero a ella ahora se suman 9 más que quedan fuera de la lista tras no superar el examen de constitucionalidad. Que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales es algo que las leyes ecuatorianas ya lo contemplan. Por ello, la Corte no dio paso a esta pregunta. Que los uniformados no sean privados de su libertad mientras dure la investigación o proceso penal por el uso de la fuerza. Para la Corte es algo impreciso, en donde no se aclara qué sucederá en casos de sentencia condenatoria. No diferencia las medidas cautelares y tampoco identifica los tipos penales, por lo que fue negada. Sobre la deportación y expulsión de extranjeros, la Corte señaló que es una pregunta inducida y que aborda más aristas de lo que se pretende incluir en unas cuantas líneas, por lo que fue rechazada. También se negó que el presidente de la República pueda indultar a los uniformados, al ser una pregunta poco clara y no especificarse qué pasará en casos de una sentencia ejecutoriada. Sobre jueces especializados para militares y policías es algo que para la Corte incluye un juicio de valor, debido a que la Asamblea ya eliminó dichos juzgados. Otra de las preguntas proponía que se despoje a los delincuentes de activos de origen ilícito a través de una reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Sin embargo, la Corte señaló que esta pregunta no es específica en qué delito se aplicaría. Que se evalúe a los servidores de la función judicial es una propuesta que la norma actual lo permite hacer sin necesidad de una consulta. Sobre revocar concesiones mineras se señala que no existe una explicación adecuada y que el presidente califique de urgentes proyectos de ley, no solo en materia económica, podría reducir la capacidad del debate en la Asamblea Nacional en temas complejos, además de intensificar un régimen presidencialista, por lo que también fue rechazada, informó Valeria Navarro. Ahora revisamos cuáles son las 4 preguntas que deberán someterse a un nuevo control de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 20 días para emitir un segundo dictamen sobre las preguntas que pretenden reformar la Constitución. En total, son 4. La primera trata sobre la extradición de ecuatorianos. Para que esto se aplique, se necesitará, además, de un acuerdo entre Estados en el marco de las normas internacionales. La segunda pregunta plantea implementar judicaturas especializadas en materia constitucional. Sobre esto, la Corte señala que la propuesta no impediría a que jueces de cualquier otra materia ejerzan sus cargos y que tampoco restringe el servicio a nivel nacional. La tercera pregunta propone el arbitraje internacional para resolver controversias en materia de inversión. La Corte señala que se impulsaría una inserción estratégica en el contexto internacional. La cuarta pregunta busca reformas al Código de Trabajo para regular los contratos de plazo fijo y por horas. La Corte señala que esto no afecta la posibilidad de recibir remuneraciones justas, toda vez que las nuevas modalidades incluyan derechos y beneficios. El segundo y definitivo análisis deberá estar listo antes del 14 de febrero, informó Valeria Navarro. Y de las 20 preguntas enviadas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional, solo 10 quedaron aprobadas y 4 de ellas aún deben pasar por un nuevo examen de legalidad por parte de este organismo. ¿Cuánto tardará esta evaluación? ¿Podría darse de baja nuevas preguntas? Analistas responden esta interrogante. De las 20 preguntas para la consulta popular, solo 10 sobrevivieron al examen de constitucionalidad de la Corte. En esta nueva etapa, los magistrados dividieron a las preguntas restantes en 2 bloques. Lo que hace la Corte Constitucional es separar cuáles preguntas son de carácter plebiscitario y cuáles preguntas son de carácter refrendatorio. Es decir, cuáles entran a consulta popular abierta, sin anexo, y cuáles son las que entran a una consulta mucho más especializada, con anexos y reformas, inclusive en el ámbito constitucional. Ahora bien, de esas 10, aún 4 deben pasar por un nuevo filtro de evaluación constitucional. Por lo tanto, la Corte va a proceder ahora, en el segundo momento, a revisar la frase introductoria, los considerandos, las preguntas, los anexos de cada una de esas 4 preguntas. Ese es el segundo momento.
Para eso emite una sentencia de control previo de constitucionalidad antes de la convocatoria a referéndum. Analistas no descartan que alguna de estas preguntas pueda ser observada e incluso declarada como inconstitucional por parte de la Corte. Mucha gente se pregunta si es que las 4 preguntas de enmiendas constitucionales van a quedar o pueden reducirse. Pueden reducirse. Se podría caer una o varias de estas por una inconstitucionalidad absoluta, que es el primer escenario. La segunda, que haya una modulación constitucional, es decir, que la Corte Constitucional diga, ¿sería constitucional la pregunta? Sí, se la pregunta de esta manera. Y la tercera es que dicte una constitucionalidad absoluta, automática e inmediata. Las enmiendas constitucionales requieren de un análisis minucioso. Sin embargo, de ser aprobadas, su aplicación es inmediata y no requerirá mayor tratamiento en el legislativo. Informó Álvaro Terán. Estamos de regreso con más noticias. El Consejo Nacional Electoral resolvió eliminar a varios movimientos y partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes mínimos de aceptación popular exigidos por el Código de la Democracia. ¿Cuáles son las organizaciones suprimidas por el Consejo Nacional Electoral? Enseguida lo revisamos. En una decisión histórica, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió cancelar de manera definitiva al movimiento Mover, anteriormente conocido como Alianza País. Y proceder con la cancelación del movimiento verde ético revolucionario y democrático Mover, listas 35, por encontrarse incursa en la causal determinada en el numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia. Esta decisión fue tomada una vez que este movimiento político no alcanzó al menos el 4% de votos en las 2 últimas elecciones. No haber obtenido el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional, o al menos 3 representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de alcaldías. En consecuencia de lo expresado, es procedente aprobar la cancelación de la inscripción de la organización política Movimiento Verde Ético Revolucionario Democrático Mover. El CNE anunció que la lista de los adherentes será eliminada y posteriormente se nombrará a un liquidador del patrimonio. El movimiento Alianza Patria Altiva y Soberana fue fundado en 2006 por varias organizaciones sociales que auspiciaron la candidatura de Rafael Correa. A lo largo de sus 18 años de vida institucional, este movimiento ganó 4 elecciones presidenciales y en todas ellas obtuvo la mayoría absoluta del legislativo. En 2021, Lenín Moreno se quedó con Alianza País tras la ruptura con Rafael Correa, quien fundó el movimiento Revolución Ciudadana. Y apenas 3 años después de este distanciamiento, Mover, la nueva imagen de Alianza País, fue sepultada tras una serie de resultados negativos en las urnas. Informó Álvaro Terán. La revisión del subsidio a los combustibles ha sido una constante en los últimos gobiernos, sin que se llegue a determinar una medida eficaz para focalizar este beneficio. En este pasado 2023, el Estado asumió un valor de 3.200 millones de dólares por conceptos de subsidio al sector automotor. Le contamos. Como una medida para enfrentar los desafíos económicos que tiene el país, el gobierno ecuatoriano ha mencionado la idea de eliminar en un 25% los subsidios a los combustibles y focalizar de manera efectiva este beneficio. La iniciativa, si bien busca fortalecer las finanzas públicas y fomentar la sostenibilidad económica, la reducción, en caso de concretarse, sería insuficiente para cubrir el déficit que arrastra el Estado, señala el analista José Hidalgo, director de Cortes. Porque en este contexto de un déficit fiscal que el año pasado bordeó los 6.000 millones y que este año podría ser incluso mayor, porque se espera una caída en la recaudación tributaria, por ejemplo, en el impuesto a la renta, en el ISD, en el impuesto al patrimonio de las empresas, que ya no se cobrará este año, y también si se da la suspensión en la explotación petrolera del Yasuní, entonces el déficit pasaría de los 6.000 millones o casi 6.000 millones, 5.800 que mencioné previamente, a una cifra ya claramente inmanejable. Esta sería la tercera ocasión que un gobierno buscaría implementar una medida similar. Previamente, los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso efectuaron cambios. En el caso de Moreno, eliminó el subsidio a la gasolina súper.
Y en el caso de Lasso, eliminó el beneficio para el sector camaronero. Sí, yo diría que respecto a los intentos anteriores hay al menos dos cambios importantes. Primero, el primero es que en una situación de conflicto bélico interno, como la que está en el Ecuador, resulta absurdo seguir subsidiando a combustibles y con eso favorecer en parte al propio enemigo declarado. Y el segundo factor, el debate debería ser un poco más racional en el sentido de decir, es más importante que el Estado pueda pagar sueldos y transferencias a los hogares pobres en lugar de mantener un subsidio que, se ha demostrado hasta el cansancio, favorece sobre todo a las personas u hogares de mayores de ingresos. De reducirse el beneficio en un 25%, la recaudación prevista sería de $800 millones. No soluciona el problema, pero más allá de reducir el déficit y recortar un gasto claramente ineficiente y que promueve la utilización de combustibles fósiles, también es una medida que mostraría la disposición del Ecuador para arreglar sus cuentas públicas. En 2023, para el Estado, los subsidios para el sector automotor significaron $3.200 millones, informó Miguel Ángel Bedoya. La Ley Orgánica de Identidad de Género pasará al registro oficial una vez que la Asamblea se allanó al veto parcial del Ejecutivo. ¿Cómo reaccionaron los grupos GLBTI? ¿Cuán importante es además esta normativa? Ahora mismo lo revisamos. La Ley de Gestión de Datos Civiles finalmente se publicará en el registro oficial una vez que la Asamblea se allanó a las observaciones planteadas por el Ejecutivo. El cambio más relevante tiene que ver con el proceso para el cambio de identidad. De ahora en adelante, una persona podrá autodeterminarse por sexo o género independientemente de su realidad biológica. No borra la categoría género, sino que la mantiene y aparte obviamente ratifica el sexo en la cédula. Se restituye justamente el sentido del desarrollo personológico que está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. Personas de la comunidad trans aseguran que este mecanismo permitirá evitar eventuales discriminaciones laborales por motivos de identificación sexogenérica. A mí se me era muy complicado ir a dejar una hoja de vida y que aparezcan mis nombres Carlibet Nayeli en la cédula de identidad y verme así como me veo ahora. Entonces era muy complicado porque decían que hace una cédula de una mujer y tú eres un hombre. Por eso esta cédula que dice sexo, diría yo, beneficia mucho más a aquellos hombres trans que la mayoría, digo yo, pasa desapercibido y también para aquellas mujeres trans que pasan desapercibidas. Contar con una ley de identidad es un paso enorme, indican. Sin embargo, ahora habrá que evaluar su aplicación en el registro civil, oficinas públicas y empresas privadas. Para implementarla correctamente también hay que pensar cómo lo vamos a hacer y eso por lo menos implica pensar en procesos, pensar en la capacitación de los funcionarios que usen un lenguaje correcto y también que sean sensibles, ¿no? Cómo impulsamos a que las instituciones públicas sean amigables para las personas del LGBT. La lucha por la dignidad y la equidad no se detiene para estas personas que continúan diariamente enfrentándose a la exclusión y al odio. El Estado debería pensar, así le cueste más, en mecanismos de hacer leyes que sean amplias, que no cierren estas posibilidades y que reconozcan la diversidad de estas personas sin limitarlos, ¿no? Informó Álvaro Terán. 112 cupos para aspirantes a la policía de nivel administrativo se habilitarán del 3 al 4 de febrero. Los cupos están divididos en 95 para hombres y 17 para mujeres. Entre los requisitos para los postulantes están que no tengan tatuajes, expansores, cargas familiares, entre otros. Miremos. Un nuevo proceso de reclutamiento para los jóvenes bachilleres de 18 a 24 años, 11 meses de edad, abrió la Policía Nacional. La convocatoria está destinada para el nivel directivo, quienes luego de un proceso de selección podrán ser parte de la Escuela Superior de Policía. Del 3 al 4 de febrero se abrirán los procesos de registro para estas inscripciones. En la postulación participarán hombres y mujeres bachilleres, quienes se incorporarán como servidores policiales del nivel directivo en el grado de subtenientes de policía de línea. Serán 112 cupos los establecidos para los nuevos aspirantes, 95 para hombre y 17 para mujeres. A su vez, la Policía Nacional indicó que se receptarán un máximo de 1.750 inscripciones.
También hago un llamado muy importante a la comunidad, que en estos momentos no pueden dejarse llevar por tal vez de empresas, de organizaciones, digan que tienen algún tipo de conexión con este proceso. Este proceso está totalmente fundamentado sobre la base de la meritocracia y con absoluta transparencia. Las autoridades indicaron que los requisitos para este proceso están apegados a la resolución de la Corte Constitucional en estricto apego a los derechos y la ley. La estatura de los hombres será de 168 centímetros y la estatura de las mujeres de 157 centímetros descalzos, no haber recibido sentencia condenatoria, ejecutoriada de cualquier tipo, no registrar investigaciones previos o procesos judiciales. También entre las más importantes de los requisitos, no estar afiliado a ningún partido político, no tener antecedentes penales, no poseer tatuajes, no tener expansores de lugares visibles del cuerpo. Asimismo, para el ingreso, el puntaje mínimo es de 800 puntos en la prueba del CENESID y tienen que ingresar de estado civil soltero y sin cargas familiares. Los aspirantes que cumplan con su inscripción pasarán a la fase de verificación de los requisitos y pruebas de idoneidad. Posterior vienen las pruebas académicas, la evaluación psicológica, las pruebas físicas. Posterior viene la evaluación médica odontológica, el control de confianza, la prueba toxicológica y poligráfica y finalmente la entrevista personal. Los jóvenes bachilleres podrán inscribirse en la página web https://reclutamiento.policia.gov.es. En la actualidad, la institución del orden cuenta con 58.000 servidores policiales a escala nacional y según sus autoridades, con estos procesos se tiene previsto completar los 60.000 uniformados en el país. Informó Mauricio Sánchez. 7:25. El proyecto de la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales está a la espera del pronunciamiento presidencial para su puesta en marcha. Esto luego de que la Asamblea Nacional haya aprobado su creación el pasado 4 de enero. Este debe ser objetado o allanado por el presidente de la República, Daniel Noboa. El pasado 4 de enero, la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos a favor la creación de la Universidad de la Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Ahora se encuentra en manos del presidente de la República a la espera de un pronunciamiento positivo para iniciar su puesta en marcha. En caso de que no lo vete, él ordenará que se realice el registro, su registro, valga la redundancia, en el registro oficial. Y a partir de aquello tenemos 180 días para poder concretar la universidad policial. El proyecto contará con un presupuesto inicial de $15 millones por los 5 primeros años, para su ejecución, planificación de carreras, contratación de planta docente, entre otras necesidades. Desde la Policía Nacional, institución que regentará la entidad, señalan que ya tienen acercamientos con el Ministerio de Finanzas para la entrega de los recursos. Nosotros estamos visitando al señor ministro de Finanzas a través de la señora ministra del Interior para que, de acuerdo a lo que dice el proyecto, se entregue $3 millones, que es lo que se requiere para iniciar con la Universidad Policial. Serían 3 las carreras que ofrecerá en inicio esta universidad. La institución del orden indica que no solo los cadetes de la Escuela Superior de Policía serán alumnos de esta entidad, sino también desde la sociedad civil. Vamos a iniciar con primer año con los cadetes de policía, pero adicionalmente va a haber un campus externo donde estarán estudiando civiles, bomberos, militares, policías retirados y la población en general que desee participar de nuestra universidad. Comentan que el proyecto con la universidad es colocar a las ciencias policiales a la vanguardia de la academia en el país. Y para ello, dicen los uniformados, ya tienen acercamientos con universidades internacionales en programas de intercambios y fortalecimiento de sus carreras y mallas educativas. Informó Mauricio Sánchez. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de al menos 10 cárceles del país donde los hechos violentos abundaban. Vamos a dar un ejemplo. En Esmeraldas, los reos de todos los pabellones han sido sometidos a estrictas rutinas de limpieza y ejercicio. Estos inician antes de que amanezcan. Muestra de qué hacen. Fíjese, por favor. El régimen en la cárcel de Esmeraldas inicia a las 5 de la mañana.
Esta es la cárcel que en su momento fue dominada por los reos de los grupos terroristas y que hoy está bajo el control de las Fuerzas Armadas. Los PPL madrugan a hacer ejercicio, abdominales, flexiones de pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Allí empieza la rutina. Después, al desayuno. Ellos mismos deben colaborar con la distribución de la comida. Es hora de limpiar los pabellones. Les dan tiempo para eso. El A, B y C después lucen así, como un espejo. Están totalmente limpios. Y es que barrer por allí antes era imposible. Los malos olores abundaban y hoy el panorama es totalmente distinto. Cae la tarde. Deben formar nuevamente. Claro, lo hacen en grupos. En total, 1.394 reos del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, quienes pasan lista. Y cuando les preguntan qué le ofrecen a la patria, esta es su respuesta. No mentir, no matar, no engañar, amar a la patria. Los uniformados avanzan en su trabajo, el borrar grandes murales que identificaban a las organizaciones y que solo quedarán en los recuerdos porque ya no existen. No más leyendas de grupos criminales ni armas dibujadas en las paredes. Hace algunos días sacaron gran cantidad de colchones, sábanas, almohadas, enseres que eran de uso de los PPLs, donde guardaban objetos prohibidos. Las Fuerzas Armadas hasta el momento han tomado el control de 10 cárceles del país, sitios manejados por las mafias durante muchos años y desde donde se emitían órdenes para cometer crímenes a la población. Hoy el mensaje es bastante claro. De tal forma que toda la población esmeraldeña pueda trabajar en paz, en tranquilidad, porque eso es lo que necesitamos. Y las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, estamos trabajando para seguir y mantener este control. Desde el gobierno hay la consigna de no negociar ni dejarse vencer por los terroristas. 1, 2, 3, 4, 5. Informó Marilyn Jaramillo. Y es justamente tras la declaratoria de conflicto armado interno que las fuerzas del orden han detenido a más de 4.000 presuntos antisociales. La gran mayoría se encuentra recluida en las cárceles de nuestro país, las cuales actualmente albergan a más de 30.000 personas. Ahora bien, ¿las penitenciarías pueden recibir a más internos? Enseguida le contamos. La guerra contra el crimen organizado ha dejado más de 4.000 detenidos en Ecuador. Este abundante número de nuevos reclusos engrosan la población penitenciaria, misma que registra un 12% de hacinamiento a escala nacional. El Centro de Privación de Libertad del Guayas registra la tasa de hacinamiento más alta del país con un 134%. Le sigue la Cárcel del Oro con 86%, el Centro de Rehabilitación de Imbabura cuenta con un 79% de sobrepoblación, mientras que el de Chimborazo 66%. En las próximas semanas el número de detenidos podría incrementar. Ante ello surge la pregunta, ¿hay espacio para tantos reos en las cárceles de Ecuador? Creo que de pronto pues esas cárceles también van a quedar cortas para la gran cantidad de personas que van a ir ingresando a los centros carcelarios. Podemos tener un número de cárceles, pero no todas las cárceles están activas. ¿Por qué? Porque la infraestructura es muy pobre, no hay la tecnología, simplemente ya son cárceles muy anticuadas. Actualmente la construcción de nuevas cárceles es un proceso a mediano plazo. Hoy por hoy las autoridades del SNAI se han visto obligadas a ejecutar planes emergentes para distribuir a la población penitenciaria. Pues teníamos en una celda 20 personas y en otras habían pabellones que estaban vacíos y que nadie quería ocuparlos porque había un sinnúmero de confrontaciones ahí. Al momento no. Hay una redistribución en ese sentido. Recomendaría que esos 70 millones deberían ser usadas para readecuar ciertas cárceles que no están activas, para mejorar este nivel de hacinamiento. Expertos también recomiendan trabajar en procesos de reingeniería de espacios y población en las cárceles. Sí, se puede ahorita hacer traslados a ciertos PPLs, pero yo creo que una medida un poco más robusta sería readecuar estas cárceles que no están siendo activas. Todas estas modificaciones indican deben venir acompañadas de estrictos protocolos de seguridad a fin de evitar nuevos motines y fugas, informó Álvaro Terán.
Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía y Fiscalía, realizaron un operativo en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, donde se encontraron decenas de objetos prohibidos. Van a verlo. Apenas quería amanecer cuando Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía, ingresaron hasta el CRS de Riobamba, donde se desplegó un amplio operativo. La intención, buscar algo o muchas cosas indebidas. Efectivamente, cumpliendo con el decreto presidencial emitido por nuestro presidente Daniel Noboa, decreto 110-111, hemos estado cumpliendo con los operativos carcelarios a fin de verificar cómo se están llevando a cabo al momento en el interior, en el cumplimiento estricto de verificar que no se ingresen objetos prohibidos a los centros carcelarios. En efecto, luego de una prolija revisión de las celdas, encontraron armas blancas, de fuego, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización y dispositivos celulares camuflados en las paredes, en calcetines. Se les ingeniaban para esconderlos, para obtener conectividad a Internet. Al momento, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las unidades correspondientes, estamos ya haciendo levantamiento de varios indicios. Ustedes conocen, siempre existen elementos que vamos a seguir encontrando acá, pero obviamente ya con el personal especializado se está levantando lo que es el tema de sustancias, teléfonos celulares, entre ese tipo de elementos. Además, era evidente los privilegios con los que contaban algunos PPL, ya que también se incautó varios artefactos de línea blanca. Sobre todo, se cortó algunos cables que se presume usaban para una red de Internet. Eso es lo que se pretende a través de estos operativos, comenzar a limpiar los centros carcelarios, fundamentalmente acá en la ciudad de Riobamba. Como ustedes conocen, ha habido ya varios inconvenientes y con el aval de la Fiscalía General estamos cumpliendo con esta misión. El operativo se extendió hasta horas de la tarde, desde las 5 de la madrugada, encontrando bajo tierra más evidencias de sustancias, mientras familiares de los PPL pedían información en las afueras. Nosotros como familiares lo único que queremos saber es que una autoridad se haga presente acá, los derechos humanos. Ellos son personas que sí tienen sus errores, pero también son seres humanos. Hay que considerar que este centro de rehabilitación social es de mínima seguridad y es de donde el pasado 9 de enero escaparon 33 PPLs, incluido el aún prófugo Colón Pico. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En esta línea, 3 hombres que transportaban más de media tonelada de cocaína en una embarcación a 25 millas de la costa de Esmeraldas fueron detenidos por la Armada y la Policía Nacional. Las autoridades indicaron además que en la nave se encontraron casi más de 920 galones de combustible. Emprendían su camino hacia el norte del continente. Llevaban gran cantidad de combustible que hace sospechar de que su recorrido no era corto. Pero el rápido accionar del personal de la Armada del Ecuador y la Policía Nacional permitió atrapar a la embarcación a 25 millas náuticas de Esmeraldas. Tenía combustible como para la autonomía de su viaje. 50 bidones de 18 galones. Al momento nosotros tenemos la cantidad de droga, la cantidad de combustible y las personas detenidas. 3 tripulantes de nacionalidad ecuatoriana piloteaban la nave y junto a estos 27 bultos eran transportados envueltos en sacos de yute. Aproximadamente de 780 a 800 kilos de una sustancia ya sometida a la prueba de campo, da como clorhidrato de cocaína. Ellos van a ser inmediatamente judicializados el día de hoy, presentados ante la autoridad competente, en donde se solicitará la inmediata quema de esta sustancia, que es lo más importante. Los uniformados también encontraron en el interior de la lancha una radiobaliza, instrumento de georreferenciación que es utilizado para encontrar el cargamento. El momento de que es detectada esta droga, en muchas de las ocasiones es lanzada al mar y esta radiobaliza permite localizarla luego de que ha sido arrojada al mar. Golpes importantes que las autoridades han dado en la lucha contra el narcotráfico, mismas que durante el mes de enero han permitido incautar en el mar más de 10 toneladas de droga, informó Mauricio Sánchez. Más de 300 kilos de cocaína fueron decomisados en la vía
E35. Esto es a la altura del cantón Cayambe. La droga era transportada en canecas de melaza. El conductor del vehículo tipo camión fue detenido. A este camión agentes antinarcóticos le esperaban en la troncal de la sierra. Cuando ingresó a la ciudad de Cayambe, el conductor se topó con el control policial y se le congeló la sangre. Información reservada advertía que transportaba un importante cargamento de droga. Fue una interdicción de carreteras, estaban haciendo un operativo de control de carreteras en el cual hicieron parar la máquina de este camión. En la revisión los policías se toparon con canecas de melaza, alimento para vacas. Tras una minuciosa revisión y al mover uno de los galones confirmaron que pesaba más de lo común y lo que estaba en el interior no era líquido sino algo compacto. El camión tiene placas del Carchi, se presume de que venía desde Carchi, probablemente para ruta Quito-Guayaquil. Al romper las canecas confirmaron que en 32 envases camuflaron 307 bloques forrados con cinta de embalaje. A la prueba química dio positivo para cocaína. El camión solo llevaba dicho producto que aparentemente fue cargado en algún paso clandestino en la frontera entre Carchi y Colombia. El conductor del automotor, el señor Olimpo C., de nacionalidad ecuatoriana, fue aprehendido para investigaciones. Portaba consigo 2 celulares que fueron decomisados. Aparentemente le contrataron para que maneje el camión, es decir, sería un correo humano. El peso de la droga alcanzó los 346 kilos, alucinógeno que tenía pasaporte internacional. A través de esta operación denominada Esperanza, la institución guardiana del orden retira del mercado ilegal 3,5 millones de dosis de estupefacientes. En esta oportunidad, la droga solo alcanzó a pasar una provincia y fue decomisada. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a quedarnos en Quito. Militares ejecutaron operaciones tácticas en zonas denominadas calientes, esto por la presencia de personas vinculadas a grupos criminales. El patrullaje móvil se ejecutó en Chiriacu y en los alrededores de este sector. En medio de un conflicto armado interno, las operaciones tácticas de las Fuerzas Armadas se enfocan en ciertos sectores de Quito. Con las medidas de seguridad acompañamos a un grupo de militares a un patrullaje móvil. Partimos desde el cuartel de Plicachima hasta el mercado Chiriacu al sur de la urbe. Los controles se ejecutan con información de las unidades de inteligencia. Efectivamente, se hace un estudio en coordinación con el ECO 911. Nos transmiten ellos lugares, puntos críticos de aquí de la ciudad. Nosotros inmediatamente acudimos al sector, procedemos a registrar. Estamos en una zona considerada caliente por las Fuerzas Armadas, donde han sido identificadas personas que serían parte de los grupos criminales declarados como terroristas bajo el estado de excepción que vive el Ecuador. Realizar un registro, un cacheo del personal civil aquí en búsqueda de grupos delincuenciales organizados. Lo que se hace es proceder a revisar sus pertenencias. En el desplazamiento, los equipos de combate del ejército realizaron un control de armas y municiones, inspeccionaron a las personas, cada espacio del mercado, en la búsqueda de sustancias sujetas a fiscalización o de objetos ilícitos, camuflados entre los productos. Se encuentra cocaína, se encuentra marihuana, se encuentran bloques así de sustancias sujetas a fiscalización. De igual manera, lo más común es encontrar armas blancas y este tipo de artefactos. Algunos comerciantes como Marcia Chisipanta se mostraron sorprendidos con el despliegue de la fuerza pública. Fueron recibidos con aplausos. Dijeron sentirse más seguros para poder trabajar. Agradeciendo pues a todos los militares por estar pendientes, más que todo resguardarnos a los mercados que en sí necesitamos mucho de ustedes. Para nadie es un secreto lo que sucede en este centro de abastos y sus alrededores. Los moradores mencionaron que se ha vuelto un punto conflictivo. El sitio ya no es como antes. Aquí tienen miedo a avisar a la gente y venden droga abajo. Y venden droga. Estos controles se refuerzan en la capital, siendo blanco fácil de los grupos delictivos. Informó Priscila Cadena.